El Señor Jesús dijo: no habrá pecado que yo no perdone de esa persona, pecado y la culpa que merece por sus pecados. ¿Sabe qué tan grande es esa promesa? No estamos hablando de una indulgencia plenaria aquí. Estamos hablando de que el que cumpla esta devoción de la divina misericordia, como lo pide el Señor, alejándonos de todo lo que nos lleva al mal y acercándonos a su misericordia divina, haga de cuenta, hermano, que volvemos a nacer en ese momento, limpios de pecado y limpios de toda culpa. ¿A quién le gustaría estar limpio de pecado y de toda culpa? Mañana tiene usted su oportunidad de ir a la iglesia a las 3 de la tarde. Yo voy a ver quién va, ¿verdad? Ya les estoy avisando, ¿verdad? ¿Cuánto cobran, padre? Nada, gratis. ¿Nos van a dar café? No, que ni que fuera restaurante, hermano. Amén. Vamos a ir a rezar. A eso es lo que vamos. Vamos a ir a rezar frente al Santísimo. Vamos a pedir su misericordia divina y vamos a rezar la corona de la misericordia. Y vamos a decirle al Señor: perdona nuestros pecados y los del mundo entero. Porque hay muchos que no le piden perdón a Dios. Pero en este día de la misericordia, nosotros vamos a alcanzar esa gran promesa. Todo pecado, no habrá pecado que yo no pueda borrar. Vamos a hacer un ejercicio. Piensa en este momento en el pecado que más te avergüence de toda tu vida. O piensa, si quieres todavía más, en el peor pecado que alguien pudiera cometer contra Dios. Dice Dios que el día de la misericordia divina, el día de su divina misericordia, Él perdonará todo pecado, no importa qué tan grande sea, no importa qué tan avergonzado te sientas, Él te perdonará. Mire qué grande es la misericordia de Dios. Y además la culpa del pecado también la perdonará. Dios perdonará tanto el pecado como la culpa. Es algo maravilloso, hermano. Cuando los apóstoles estaban reunidos, dice, la tarde de aquel primer domingo de la semana, los apóstoles estaban reunidos. Y aunque decían creer en el Señor, que ya había resucitado, estaban todos a puertas cerradas. ¿Por qué estaban a puertas cerradas, hermano? Porque tenían, ¿qué cosa tenían, hermano? Mira, tan grandotes y tan miedosos, ¿verdad? Porque tenían miedo. Ellos decían que creían en el Señor. Señor, yo creo en ti, pero por si la duda yo cierro la puerta. Amén. Eso no es creer en el Señor. Si le pasó a los apóstoles, nos va a pasar a nosotros, hermano. Si le pasó a estos pilares de la iglesia, en ese momento en que ellos estaban atrancados tras una puerta, ¿quién los admiraba? Nadie. ¿Quién se asombraba de los milagros que hacían? Nadie. ¿Sabe por qué? Porque todavía vivían presos del miedo, del temor, de sus pecados. Y lo primero que el Señor se aparece y les dice es: la paz esté con ustedes. Porque esa gente necesitaba tanta paz en su corazón, hermanos. La paz es lo primero que Dios les ofrece. La paz esté con ustedes. Porque Él reconoció, Dios reconoció que lo que más necesitaban los apóstoles era la paz espiritual. Mientras uno no esté en gracia de Dios, uno no tiene paz, por más que quieras. Mientras uno no anda en los caminos del Señor, uno no tiene paz. Y por eso Dios dice: aunque tengas las puertas cerradas, yo voy a llegar hasta tu vida y te voy a ofrecer la paz. Pero tú tenés que recibirla y aceptarla. ¿Saben que ese día que se apareció estaban todos menos uno? Tomás. Y después de que Tomás regresó y se juntó con los hermanos, mire qué importante es estar con la comunidad. Por no haber estado con la comunidad, se perdió de la gracia de la aparición del Señor. Y cuando llegó le dijeron los hermanos: Tomás, hemos visto al Señor. Y Tomás dice: no, ustedes lo vieron, yo no. Tomás estaba dudando, no tenía fe. De hecho dicen, hay un dicho en español que dice: ay, hermano, no dude como Santo Tomás.
El pobrecito Santo Tomás, ¿verdad? Se le quedó la fama del apóstol que dudó. Pero no en todos los momentos este apóstol dudó. Hubo otros momentos en que él era bien fuerte en la fe. Solo que este momento se conoce porque todos creían que Dios se había aparecido, menos él. Y dice: hasta que yo ponga mis dedos en donde le enterraron los clavos a Cristo, y yo ponga mi mano en su costado, entonces yo no creeré. Y 8 días después de estar perseverando en oración, mira, hermano, hay que perseverar. Uno va a la iglesia no por sentimiento, uno va a la iglesia porque Dios es el Señor. Amén. ¿Cuántos hermanos dicen: ay, yo no voy a la iglesia porque, hermano, ay, es que no me nace? No me nace, dice. ¿Cómo que no le nace, hermano? Ay, no me nació. Y si no le hubiera nacido a Cristo salvarla, hermano, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Usted cree que le nació a Cristo cargar su cruz hasta el Calvario? Y hay hermanos que van a la iglesia por sentimiento: me nace voy, si no me nace no voy. No, este hermano Santo Tomás perseveró, aunque no tenía ningún sentimiento, que no podía rezar, no podía creer como los demás hermanos, no, pero ahí estaba, perseverando con el grupo de oración, perseverando en la iglesia, perseverando en el encuentro eucarístico. Y cuando uno persevera en la fe, Dios abre su corazón de misericordia y se aparece 8 días después y le dice otra vez: la paz esté con ustedes. Y después le dice a Tomás: Tomás, ven. Y saben que de todos los apóstoles, el único que tocó el corazón de Cristo fue Tomás, porque él tuvo que meter su mano en el costado. No porque era el que más lo merecía, sino era porque el que más lo necesitaba, el que más estaba dudando. Cristo se aparece y le dice: Tomás, ¿por qué has dudado? Dichosos, ¿qué fue lo que le dijo el Señor a Tomás? Tú crees porque has visto. Felices los que creen sin haber visto. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Ese es el mensaje que Dios nos está dando hoy. No sean incrédulos, hermanos. Las promesas que yo les he hecho son verdad. Y Dios hoy nos dice a todos ustedes, yo, los monaguillos, todos somos Tomás. Porque a veces no creemos las promesas de Dios. Dios tiene promesas bien grandes. Dios dice que si nosotros cumplimos con su misericordia, Él nos perdonará todo pecado. Piensen en el pecado más grande. Yo les dije, ¿sabe qué es tu pecado más grande? Cuando tú lo depositas, Santa Teresa del Niño Jesús decía: Señor, yo tengo vergüenza cuando te presento mis pecados. Y le dijo a Santa Teresa a Jesús: cuando tú pones tus pecados en mi corazón, ¿sabes qué es, Teresa? Como una gota de agua en el océano. ¿Qué es una gota de agua en el océano, hermano? Nada. El pecado más grande, yo estoy hablando del pecado más terrible que tú jamás hayas hecho en tu vida. El pecado que más te avergüenza es como una gota en el océano. ¿De qué? De la misericordia divina. Amén. Porque la misericordia de Dios es infinita, grande. Yo por eso me alegro cuando Jesús escogió a María Magdalena como la primera anunciadora de la resurrección. María, tú te arrepentiste y ahora yo te ofrezco la nueva vida. No sé si el camarógrafo pueda tomar la imagen de la misericordia, porque de la imagen de la misericordia salen 2 rayos del corazón de Cristo. Uno blanco, que son las aguas del bautismo que nos purifican, y uno rojo, que es la sangre de Jesús para la salvación del mundo, la que nos limpia del pecado. Y abajo de la imagen de la misericordia hay una frase: Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. El que diga esa pequeña frase con fe, creyendo en las promesas del Señor, se llenará de su misericordia divina. La frase es muy pequeña: Jesús, en vos confío. Pero hay que decirla desde el corazón: Señor, yo confío que tu misericordia es más grande que mi pecado. Señor, yo confío en que si me acerco a ti, tú no me rechazarás. Señor, yo confío
en que en ti yo puedo comenzar a vivir una vida nueva. Amén. Y el que no crea que uno puede comenzar una vida nueva es porque todavía está bajo las ataduras del enemigo, que nos hace creer que nunca vamos a ser perdonados de nuestros pecados, que nunca